Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Continuamos con la serie de resúmenes ejecutivos para su formación en la licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. La asignatura es Contratos Civiles en su tercera unidad. Estimados amigos, vamos a analizar los contratos que regula el Código Civil y vamos a estudiarlos desde su clasificación. Empezamos con los contratos preparatorios. Entendemos al contrato preparatorio como un contrato que tiene como propósito, como objeto, prefigurar, asegurar, perfilar la celebración de un contrato futuro, un contrato definitivo hacia futuro. Esta es la razón de ser de estos contratos preparatorios. Vamos a verificar los siguientes contratos preparatorios. Empezamos con el contrato de promesa. Una de las, una parte, ya sea unilateral o dos partes bilateral, se comprometen, en este caso, a celebrar en un tiempo determinado un contrato que no desean celebrar en este momento. Su clasificación, como ya verificamos, puede ser unilateral si hay un compromiso de una sola de las partes, bilateral si hay un acuerdo de voluntades. Formal debe de hacerse por escrito, de garantía, asegura, prefigura la celebración de un contrato principal hacia futuro y nominado porque su se encuentra regulado debidamente por la legislación civil. Continuando con otro tipo de contratos, tenemos los distintos tipos de promesa. Promesa de venta unilateral en la cual una de las partes se compromete a celebrar una venta hacia futuro. Una promesa de compra en la cual una de las partes se compromete a comprar, a celebrar este contrato, y la promesa de compra-venta en la cual su naturaleza es bilateral y hay un acuerdo de voluntades para la celebración de un contrato hacia futuro. Muy bien. Entonces, hemos concluido la primera clasificación de los contratos preparatorios cuyo objeto principal es prefigurar, asegurar, perfilar la celebración de un contrato definitivo hacia futuro. Continuamos con la clasificación y ahora tenemos contratos traslativos de dominio, en la cual uno de los contrayentes se obliga a entregar una cosa determinada y otra parte se obliga a pagar una determinada cantidad de dinero por ella. Alguna de las características de este tipo de contratos es consensual, en la cual se requiere el acuerdo de voluntades, bilateral, en la cual intervienen dos o más voluntades, onerosos, en la cual existen derechos y obligaciones que son recíprocos y son conmutativos porque las prestaciones, las partes las conocen desde el momento de celebrar este tipo de contratos. Algunos contratos traslativos de dominio que regula la legislación civil son los siguientes. Tenemos el contrato de compraventa, tenemos el contrato de permuta, tenemos el contrato de donación y tenemos el contrato de mutuo. Empezamos con la primera clasificación, el contrato de compraventa. Este contrato, su objetivo principal es transmitir el dominio de una cosa de derechos y esta transmisión va a operar esta transmisión es el efecto de este contrato. Hay prestaciones que son ciertas y determinadas, por eso decimos que es conmutativo, o bien bajo este supuesto con posterioridad en el caso de una compraventa de esperanzas sobre cosas que determinadas solamente en especie, es decir, sobre bienes fungibles. Para que se entienda un poco más la naturaleza de este contrato, vamos a verificar casos prácticos. Por ejemplo, verificamos que en este contrato hay una parte que llamamos vendedora y la otra parte que llamamos compradora. La parte vendedora se obliga a transmitir el dominio de un bien
mientras que la parte compradora se obliga a pagar un precio determinado por esa prestación. Muy bien. Entonces, este es elemento muy importante dentro de este tipo de contratos. Verificamos su clasificación. Estos contratos son de naturaleza bilateral. Es principal porque no dependen de un contrato secundario. Estos contratos dependen de sí mismo. Es bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre las dos partes, la parte vendedora y la parte compradora. Por otra parte, es un contrato oneroso porque hay obligaciones que son recíprocas para las partes. Es conmutativo porque las partes conocen las prestaciones desde el momento que están celebrando el contrato, aunque también podemos clasificarlo como aleatorio en casos de compraventa de esperanzas, el cual la compraventa queda sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Es consensual en oposición al real porque basta con el consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de este contrato. En algunos supuestos también tenemos que es formal porque debe de cumplir los requisitos que marca la ley para que surta sus efectos, como las compraventas que rebasen el valor de 365 días de salario mínimo. Vamos a verificar que tienen que ser elevados a instrumento público. También tenemos la naturaleza de consensual en oposición al formal, porque en algunos casos basta el consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de este contrato. Es un contrato instantáneo cuando los efectos del mismo se producen, se materializan en un solo acto, y es de tracto sucesivo cuando sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo. Pongamos un ejemplo en particular. Por ejemplo, tenemos que A y B celebran un contrato de compraventa. Sin embargo, esa compraventa va a estar sujeta a un plazo de 12 meses con pagos parciales de determinada cantidad durante cada mes. Y el mismo se va a concluir cuando lleguemos a los 12 meses. Muy bien, por eso decimos que es un contrato de tracto sucesivo. También hablamos que son contratos de naturaleza nominada porque la existencia de estos contratos se encuentra regulada dentro de la legislación civil. Muy bien, algunas modalidades en particular que vamos a mencionar sobre el contrato de compra-venta son las siguientes. Empecemos. Primera, tenemos la venta con pacto de no vender a determinada persona. Esto, pues de alguna manera se tiene por no puesto porque hay una libertad contractual entre las partes. Pero vamos a poner un ejemplo muy particular. Supongamos que tenemos un contrato en la cual esta parte vendedora celebra un compromiso con esta parte compradora y en la cual le establece una obligación de no hacer, diciéndole que no puede transmitir el bien a C. Muy bien. Pues bueno, esta situación se tiene por no puesta porque sabemos que hay una libertad contractual entre las partes. Tenemos también otra modalidad muy importante cuando hablamos de la venta con pago de preferencia. Bajo ese supuesto, entonces tenemos que en este caso hay un pago de preferencia que se tiene que realizar por parte de el comprador hacia el vendedor. Y de alguna manera se puede pactar un cumplimiento sustituto de la obligación, liberando de esta manera al deudor de la misma. La venta de una cosa futura, podríamos decir que es una venta de esperanza. Está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta, la cual llamamos con el nombre de condición. Tenemos también la venta en abonos, la cual va a ser en parcialidades, es de tracto sucesivo, lo mismo con la venta de reserva de dominio, porque no se ha transmitido el dominio de la cosa hasta que no se concluya el pago de la misma. La compra-venta a vistas implica lo que vemos ad corpus, lo que podemos percibir
con nuestros sentidos. La compra-venta sobre muestras implica la venta a catálogo, sobre lo que vemos en un catálogo, sobre lo que vemos en características en una página de internet. Eso es lo que estamos adquiriendo. La venta del acervo o a la visita, la que implica los vendedores de canvaseo que realizan casa por casa, y tenemos la compraventa de esperanza, que como ya verificamos con antelación, está sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Tenemos otro aspecto muy importante dentro de los contratos de traslativo de dominio, en este caso en particular, la compra-venta dentro de las obligaciones del vendedor, y destacamos que el vendedor se obliga a transmitir el dominio de la cosa cuando el comprador ha pagado la cantidad que han fijado dentro de este contrato. También el vendedor se obliga a conservar la cosa hasta la entrega a su comprador. Por otra parte, destacamos que el vendedor se obliga a entregar la cosa que fue materia del contrato de compra-venta. Además, el vendedor debe de garantizar al comprador la posesión útil del bien, además garantizarle que la posesión que realice sobre ese bien va a ser pacífica y que no se le va a causar ninguna afectación a un tercero. El vendedor se obliga con el comprador a responder en caso de evicción, lo que implica el tema de vicios ocultos o saneamiento. Vicios ocultos y saneamiento. Muy bien. Tenemos también que en algunos casos van a fijar pagar la mitad en los gastos de escritura y registro cuando se transmita bienes inmuebles. Asimismo, va a pagar el impuesto sobre la renta por enajenación de bienes y pagar gastos de entrega hacia el comprador, aunque puede pactarse que el comprador deba de pagar estos gastos de entrega. Entre las principales obligaciones que tenemos nosotros por la parte compradora, destacamos las siguientes. Atención, por favor. Destacamos que debe de pagar los intereses que se hubiese fijado dentro de este contrato, tanto los intereses ordinarios como los intereses moratorios. También tiene derecho a recibir la cosa que hubiese comprado, pagar la mitad de los gastos de escrituración y así como pagar los impuestos correspondientes derivados a la adquisición. Muy bien, perfecto. Continuamos con el análisis de esta asignatura, estudiando el tema de el riesgo en las enajenaciones ciertas y determinadas. Empezamos con varios supuestos. Primer supuesto, la pérdida por culpa del deudor. En este caso, responderá al acreedor, este deudor, por el valor de la cosa dañada, más pago de daños materiales y el perjuicio. También destacamos otro supuesto, el deterioro de la cosa por culpa del deudor. En este caso, el acreedor puede optar por la rescisión de este contrato y el pago por conducto del deudor de los daños y perjuicios que o recibir las cosas en el estado que se encuentre, y va a exigir en este caso la reducción del precio correspondiente. Muy bien. Tenemos también el tema de la pérdida por culpa del acreedor. El deudor queda libre de la obligación. Tenemos también la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. La obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida a menos que se haya convenido otra cosa. Muy bien. Bien, estos son algunos aspectos muy importantes en relación al contrato de compra-venta, en la cual ya verificamos las partes que intervienen dentro de la misma y el objeto y la clasificación de ese tipo de contrato como un contrato principal, bilateral, oneroso, conmutativo, aleatorio, consensual en oposición al real, formal, consensual en oposición al formal, instantáneo, de tracto sucesivo e innominado. Y también analizamos las obligaciones del acreedor, del vendedor, las obligaciones del comprador y el riesgo en las enajenaciones. Pasamos a otro tipo de contrato y ahora vamos a analizar, estimados amigos, el contrato de permuta. ¿Qué es el contrato de permuta?
es aquel contrato en la cual una de las partes transfiere la propiedad de una cosa y la otra se obliga a sí mismo a transferir una propiedad. Vamos a verlo en un caso práctico. Resulta que este permutante tiene una motocicleta y le transmite el dominio de esa motocicleta a esta otra permutante, la cual entrega un automóvil que haciendo un intercambio con la otra persona en relación a la moto. Si hay una contraprestación, si hay una deuda, si hay un, por ejemplo, un remanente, pues bueno, se tendrá que pagar al permutante que hubiese recibido la cosa de menor valor. Bueno, en este caso de mayor valor, hay que hacer el pago correspondiente. Dentro de este contrato podemos hacer la siguiente clasificación. Mucha atención, estimados amigos, que es muy importante analizarlo. Dentro del contrato de permuta, vamos a verificar que es un contrato principal, el cual no depende de la existencia de un contrato accesorio. Es un contrato bilateral porque hay un acuerdo entre los dos permutantes. Es oneroso porque hay derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. Es conmutativo porque las partes conocen las prestaciones desde el momento que se está celebrando el contrato. Es aleatorio porque este contrato puede quedar sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. Es consensual en oposición al real porque basta el consentimiento de las partes para su perfeccionamiento. En caso de bienes inmuebles es formal porque debe de hacerse por escrito y además de elevarlo a escritura pública e inscribirlo en el registro público de la propiedad. Es consensual en oposición al formal porque ya mencionamos con antelación, en algunos casos basta con el consentimiento de las partes para que este contrato se perfeccione. También hablamos que es instantáneo porque sus efectos se producen en un solo acto, aunque son de tracto sucesivo cuando sus efectos se prolongan en el transcurso de tiempo y son nominados porque su regulación se encuentra dentro de la legislación civil. Tenemos también, por otra parte, el contrato de donación. En este contrato vamos a verificar lo siguiente. El donante se obliga a transmitir de manera gratuita el dominio de una parte o totalidad de sus bienes presentes a otra persona llamada donatario, quien tiene como carga la aceptación de dicha transmisión en vida de el donante. Entonces tenemos dos partes. Donante transmite de forma gratuita determinados bienes o la totalidad de los mismos y el donante que va a recibirlos a título gratuito, la única carga que tiene en relación de este contrato es la aceptación o el repudio de la donación hecha por el donante. Vamos a verificar su respectiva clasificación. Este contrato es principal porque depende de sí mismo y no depende de un contrato accesorio, de un contrato secundario. Es unilateral porque puede darse que solamente en un principio existe un acuerdo por parte de el donante de transmitir de forma gratuita sus bienes al donatario. Y es bilateral cuando hay un acuerdo de voluntades entre donante y donatario. Es a título gratuito y las cargas las recibe el donante. Es consensual porque basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione este contrato. Es real cuando se transmite determinados bienes de determinado valor, por ejemplo, bienes inmuebles, en la cual tenemos que hacerlo en instrumento público e inscribirlo en el registro público de la propiedad. También verificamos que en algunos supuestos es consensual en oposición al formal porque basta con el consentimiento de las partes para que este contrato se perfeccione. Es instantáneo cuando sus efectos se producen en un solo acto, aunque también puede ser de de tracto sucesivo cuando sus efectos se prolongan en el transcurso del tiempo y son nominados porque su regulación se encuentra dentro de la legislación civil. Vamos a verificar algunas clases de donación. Es muy importante que lo analicemos, estimados amigos, y verificamos lo siguiente. Atentos, por favor. La donación onerosa es aquella donación en la cual el donante, cuando realiza la donación,
impone una carga, impone una condición al donatario. Muy bien. Entonces, esto vamos a entenderlo por donación onerosa. Es donación pura cuando no se establece ninguna carga, ningún gravamen adicional. Es condicional cuando se sujeta por parte del donante a que el donatario cumpla con un acontecimiento futuro, pero incierto. Muy bien, es remuneratoria cuando existe una contraprestación en favor del donante ante nupciales, la que se realizan los futuros contrayentes del matrimonio y consortes durante la celebración del matrimonio. También tenemos, por supuesto, que la donación tiene que hacerse entre vivos, donante y donatario. La donación por muerte debe de hacerse con antelación a que ésta se produzca, porque de no ser así, entonces este contrato va a ser considerado nulo. La donación real versa sobre bienes, ¿sale? Las donaciones simuladas son para cometer fraude de acreedores y podemos dejarlas sin efectos a través de una acción llamada acción pauliana o también a través contra la acción contra simulación de actos jurídicos. La donación que se realiza entre particular, la cual versa sobre parte del patrimonio del donante, y la universal, que será en su totalidad, aunque esta puede declararse inoficiosa porque el donante no puede quedar en situación de desamparo. Muy bien. Ok. Vamos a concluir, estimados amigos, con el análisis de el contrato de mutuo. Es un contrato mediante el cual una persona llamada mutuante transmite la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles que pueden ser sustituidas por otras de su mismo número, de su misma especie, de su misma calidad, de su mismo género a otra persona llamada mutuatario, el cual se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, de la misma calidad, del mismo número. En este caso vamos a poner un ejemplo práctico para que se vaya entendiendo. Entonces tenemos que esta persona llamada mutuante transmite el dominio de bienes fungibles que pueden ser sustituidos por otros, y esta persona llamada mutuatario se obliga a devolver esos bienes en relación a la misma especie, a la misma calidad, al mismo número. Muy bien. La clasificación de este contrato la destacamos de la siguiente manera. Atentos, por favor. Este contrato de mutuo es principal porque no depende de su existencia de un contrato secundario. Es bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre las partes, mutuante y mutuatario. Es oneroso porque hay gravámenes que son recíprocos para las partes en la celebración de este contrato. Es gratuito porque hasta cierto punto puede establecerse sin ninguna carga, sin ninguna condición, sí, de forma pura, de forma llana. Es consensual porque va a ser consentimiento de las partes para el perfeccionamiento de este contrato. Es consensual en oposición a la formal bajo la misma condición que hemos revisado con antelación. Pues es de tracto sucesivo cuando está sujeto a una temporalidad. ¿Sale? Se sujeta a un plazo determinado para que el mutuatario devuelva los bienes fungibles que hubiese otorgado el mutuante. Y es nominado porque su regulación se encuentra contemplada dentro de la legislación civil. Estimados amigos, pues en esta unidad hemos revisado temas muy importantes en relación a dos clasificaciones de contratos: los contratos preparatorios,
que tienen por objeto prefigurar, asegurar o perfilar la celebración de un contrato futuro. Y hablamos también de los contratos traslativos de dominio, analizando que se va a hacer la transmisión de una cosa y la otra parte va a pagar una contraprestación por dicha transmisión. Hablamos del contrato de compra-venta, del contrato de permuta, del contrato de donación, del contrato de mutuo. Muy bien, estimados amigos, la Universidad Valle Dorado y el Colegio Nacional de Profesores Certificados agradece la atención brindada a lo largo de este video. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y como siempre me encuentro a sus apreciables órdenes. Muchas gracias, que Dios los bendiga.